Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Hoy vamos a desarrollar un síndrome conocido como el síndrome nefrótico, caracterizado principalmente por la pérdida de proteínas. Te invito a suscribirte al canal, darle un me gusta al video y compartirlo porque de esa manera me ayuda muchísimo a seguir subiendo material a través de este medio. Cuando comenzamos a hablar de lo que se conoce como síndrome nefrótico, principalmente tenemos que tener en cuenta sus características. ¿Y cuáles son? Principalmente una proteinuria, es decir, una eliminación de proteínas a partir de la orina mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Es decir, esta es la característica principal de un síndrome que justamente se caracteriza por una pérdida excesiva de proteínas en la orina. Esto tiene como consecuencia una afección directa o una disminución directa de las proteínas circulantes en sangre, y como la mayor representante de las proteínas es la albúmina, vamos a encontrar que la misma se encuentra por debajo de 3 gramos por decilitro. A su vez también, una característica principal de esta patología es la presencia de edema. Este tridente es lo que caracteriza principalmente al síndrome nefrótico, aunque como consecuencia de la pérdida de proteínas vamos a encontrar otras características que vamos a mencionar más adelante. Ahora, ¿cuál es la causa de este síndrome? En un 70% de los casos, la causa se encuentra provocado por una glomerulopatía, habitualmente de carácter autoinmune. La glomerulopatía más frecuente que causa este cuadro es la enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, tenemos la glomerulopatía membranosa, la esclerosis glomerular focal y segmentaria, la glomerulonefritis membranoproliferativa y otras que pueden llegar a provocar este síndrome en un 70% de los casos. Pero tenemos que tener en cuenta que en el 30% de los casos restantes vamos a considerar otras enfermedades que generan una afección sistémica y que pueden provocar también la aparición de un síndrome nefrótico, como ser la diabetes, el lupus eritematoso sistémico, la amiloidosis, la infección por HIV, linfomas, carcinomas, fármacos e infecciones. Estas patologías también pueden provocar la aparición de un síndrome nefrótico, ya sea por una afección sistémica o por una lesión directa sobre el riñón. ¿Cuál es la fisiopatología de la formación del edema en el síndrome nefrótico? Obviamente sabemos que se encuentra afectada la barrera o el glomérulo, la barrera glomerular, y eso produce una pérdida excesiva de proteínas. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando aparece esta situación? Principalmente cuando nosotros contamos con la presencia de un síndrome nefrótico, vamos a ver principalmente afectada la albúmina, es decir, va a haber bajos niveles circulantes de albúmina, con lo cual la presión oncótica va a estar disminuida, el volumen sanguíneo a partir de una disminución de la presión oncótica también va a verse disminuido, con lo cual va a haber una disminución del volumen minuto, con lo cual también va a haber una disminución del volumen arterial efectivo, provocando un aumento de la hormona antidiurética, lo cual lleva a una retención distal de agua, y aumentando la actividad simpática que en contraste, digamos, o mejor dicho, en colaboración con la disminución del volumen arterial efectivo, va a haber un aumento de la renina, provocando un aumento de la angiotensina y un aumento de la aldosterona, produciendo una reabsorción de sodio en el túbulo distal, y esto genera una retención renal de sodio y agua, produciendo un aumento del volumen plasmático, transsudación y la presencia de edema. Si quieren conocer acerca de este tema en profundidad, acerca del edema, pueden consultar el capítulo de edema en el canal. Les dejo un enlace en la esquina superior derecha para acceder fácilmente. Esto es básicamente y sencillamente explicado cómo se produce la formación del edema en el síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome? Como hemos mencionado con anterioridad, la aparición del edema es una de las manifestaciones principales y puede hacerlo en el contexto de un edema facial, edema de miembros inferiores y de miembros superiores con el característico godet o la fobia que aparece cuando nosotros realizamos presión sobre una superficie dura, o en cuadros más graves la presencia de anasarca generando la aparición de cuadros como ascitis y pudiendo afectar otras estructuras como el corazón generando un derrame pericárdico o el pulmón generando un derrame pleural. Ahora, si vamos hilando un poco más finos, podemos encontrar otros signos, como el del Merck, el que aparece, digamos, en las uñas. Esto se debe a un edema subunguial, un edema por debajo de las uñas, y la característica principal es que aparece como bandas blanquecinas, que son paralelas y transversales a lo que sería la uña, como pueden ver en ambas imágenes.
Otra característica que tenemos que indagar cuando sospechamos la presencia de síndrome nefrótico es si el paciente presenta durante la orina la aparición de espuma. Este signo es muy característico en aquellos pacientes que se presentan como perdedores de proteínas a nivel urinario. En este contexto, cuando nosotros evaluamos un paciente o le preguntamos o tomamos una muestra de orina de 24 horas, vamos a evaluar si efectivamente se produce la aparición de esta espuma. En condiciones normales, cuando una persona orina por la mañana, va a encontrarse con la presencia de esta espuma por el hecho de que durante el sueño hay una microfiltración de proteínas y eso se acumula durante toda la noche y por la mañana presenta este cuadro, pero es totalmente normal. En cambio, si nosotros realizamos una toma de orina durante todo el día, nos encontraremos con que este paciente que presenta un síndrome nefrótico va a tener grandes cantidades de espuma cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, la orina contenida en un brocal. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos encontrar en el síndrome nefrótico? Por ser una patología que se caracteriza principalmente por la pérdida de proteínas y como el músculo es uno de los grandes almacenamientos del cuerpo de proteínas, lo primero que va a verse afectado es la parte muscular. Por lo tanto, va a haber una pérdida de la masa muscular. A su vez también nos vamos a encontrar con un estado de hipercoagulabilidad, es decir, cuando las proteínas o aquellas proteínas que participan en la cascada de la coagulación se ven afectadas porque hay una pérdida de las mismas, principalmente un déficit de antitrombina 3, que es la primera que se ve afectada, vamos a encontrar con que la cascada se va a ver alterada y va a haber un estado de hipercoagulabilidad por la falta de esta proteína en particular. Sin embargo, hay otros factores como la presencia o el aumento de fibrinógeno en sangre circulando, por lo cual puede colaborar también a que se encuentre el paciente en este cuadro. A su vez también vamos a encontrar posibilidades aumentadas de aterogénesis y esto se debe principalmente a un aumento del colesterol circulante. El cuerpo se ve en que la necesidad de generar mayor cantidad de proteínas por la pérdida excesiva que se sucede en el riñón y de esa manera a partir del hígado comienza a producir mayor cantidad de proteínas, principalmente las de baja y muy baja densidad, que son transportadoras de colesterol. Entonces, en este contexto, el colesterol va a verse aumentado. A su vez también, esta pérdida de proteínas influye directamente sobre el hígado, por lo que favorece el aumento de la producción de colesterol. Es por eso que nos vamos a encontrar con niveles de colesterol circulante aumentado. A su vez también, como las proteínas participan muchísimo en lo que sería la barrera de defensa del sistema inmune, al verse disminuidas es muy lógico que el cuerpo se encuentre susceptible a adquirir diferentes infecciones. A su vez también, el edema actúa como caldo de cultivo y favorece la proliferación más que nada bacteriana. También, cuando tenemos un volumen real circulante bajo, lo que puede suceder es que hay una disminución del flujo o la llegada del flujo sanguíneo a la parte renal, produciendo una falla renal. Esto también teniendo en consideración que hay enfermedades como el lupus y la diabetes que afectan directamente el riñón y colaboran con esta falla. A su vez también, en el contexto de una pérdida abrupta de proteínas, es muy esperable encontrar la presencia de anasarca, como hemos mencionado con anterioridad. Y no nos olvidemos que las proteínas participan en muchísimas funciones del cuerpo. Una de ellas es el transporte de diferentes hormonas, como de las hormonas tiroides. Es por eso que podemos encontrar hipotiroidismo en un paciente con síndrome nefrótico y a su vez también puede producir una alteración en cuanto al metabolismo del calcio, por lo cual puede desembocar en una hipocalcemia. ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio que vamos a encontrar en un paciente con síndrome nefrótico? Bueno, el hallazgo de laboratorio va a ser muy variado y va a depender también de la patología que podría estar afectando inicialmente al paciente. Pero en el contexto de un síndrome nefrótico, lo primero o lo principal que vamos a encontrar es la hipoproteinemia, es decir, menos de 6 gramos por decilitro circulando en sangre, una hipoalbuminemia, más específicamente referido a la albúmina, menos de 3 gramos por decilitro, una hiperlipidemia, es decir, un aumento de los niveles de colesterol, pero también de los niveles de triglicéridos, una eritrosedimentación aumentada, una proteinuria masiva y una hiperfibrinogénemia, que, como mencioné con anterioridad, contribuye a lo que sería el estado de hipercoagulabilidad. Este laboratorio es el principal laboratorio o los principales hallazgos que vamos a determinar en un paciente con síndrome nefrótico. Pero recordemos que vamos a encontrar otras alteraciones que pueden correlacionarse con este cuadro. El diagnóstico etiológico va a ser orientado para,
enfermedades reumáticas, que son las principales que pueden llegar a ocasionar este cuadro, un estudio orientado a patologías específicas en el contexto de un paciente diabético, por ejemplo, o en un paciente que sospechamos cáncer, pero cuando hablamos de la causa más frecuente, en un 70%, las glomerulopatías, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico, el gol estándar, es la biopsia renal. En el contexto de un volumen aumentado circulante, no debemos olvidar que otra de las características del síndrome nefrótico es la hipertensión. Esto se debe principalmente a que, en un principio, el volumen circulante efectivo se encuentra disminuido, pero por los procesos o los mecanismos de defensa del organismo, esto sufre una reversión, por lo cual sucede que el volumen de repente se encuentra muy aumentado, produciendo una sobrecarga, y esto termina tarde o temprano llevando a lo que sería un estado de hipertensión. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta no duden en dejarla en los comentarios y serán respondidas a la brevedad. El próximo tema que vamos a subir va a tratarse del síndrome nefrítico, que es un compañero casi de lo que sería el síndrome nefrótico, pero vamos a indagar un poco cuáles son las principales diferencias entre ellos. Muchísimas gracias.